Entender el sistema cartesiano. El sistema cartesiano me dice lo siguiente, perdón, ¿qué es el sistema cartesiano? Bueno, a ver, cuando ustedes, digamos, quieren ir hacia el centro y su mamá les dice que ya está en el centro y les dice te voy a esperar en tal lugar, o ustedes para ir al cine se van a reunir en otro lugar aparte del cine. Eh, Primero van a ir a comer algo, yo qué sé. Y veámonos en tal lugar. Tengo que dar el nombre de una calle y la otra calle. Yo ya conozco los nombres de esas calles. Por ejemplo, yo que sé, un nombre de la calle, digamos la Jordán y la otra calle sería la San Martín. Y de ahí vamos a ir caminando hasta el cine mientras comemos algo. ¿Ya? Entonces ustedes ya saben que nos tenemos que encontrar en ese punto. Luego, aparte. Digamos que ya, no nos vamos a encontrar en la esquina, vamos a ir a la casa de un compañero. Y digamos que él vive en la Jordán entre San Martín y Lanza. Número de la casa, digamos que es, ¿qué números son por ahí? Ya, 347, digamos, yo qué sé. Entonces, nos tenemos que dar un montón de datos para no perdernos. Primero me tienen que dar sobre qué calle está la casa, entre qué otras calles está la casa para encontrar más rápido y aparte me están dando una dirección. Entonces, todo eso nos sirve para poder ubicar rápidamente ese domicilio. Y el sistema cartesiano es algo similar. Es esto. Son dos líneas que se van cruzando entre sí y forman un ángulo de 90 grados. Son dos líneas numéricas. Ustedes han llevado en básico lo siguiente. Cuando estamos hablando de los números naturales, ustedes han aprendido que va parte del cero, continúa el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4 y así sucesivamente hasta el infinito. Luego, ustedes han aprendido los números reales, es decir, que no es solamente hacia un lado esa recta numérica, también va hacia el otro lado los números negativos, -1, -2, -3 y así sucesivamente hasta el menos infinito. Genial, esto me sirve para poder indicar números. Si yo les pregunto cuánto es 1 más 3, la respuesta es 4 y yo puedo venir acá y colocar una flechita en la respuesta. La respuesta es 4. Si yo les pregunto cuánto es 5 menos 3, la respuesta es 2 y yo coloco una flecha en mi respuesta. Si yo les pregunto cuánto es 7 menos 9, la respuesta es -2. Y yo podría colocar una tercera flecha en esa respuesta. Entonces, esta es mi primera incógnita o segunda respuesta y tercera respuesta. Es decir, esta es mi primera respuesta, segunda respuesta y tercera respuesta. Las rectas numéricas, a pesar de que nosotros nunca hemos utilizado de esta manera, porque en básico solamente nos enseñan, solamente esta parte. 1 más 3 es 4. 5 menos 3 es 2. 7 menos 9 es -2. Pero en secundaria ustedes han empezado a ver letras, sistemas algebraicos, que nosotros podemos utilizar en ecuaciones algebraicas. Y esas ecuaciones algebraicas, si uno despeja, puede obtener números naturales como respuesta o números reales. Y todos esos números, todas esas respuestas se los puede graficar en esta recta numérica. Yo puedo graficar cualquier número. Por ejemplo, podría graficar cuánto vale pi.
aproximadamente es 3,1415, bla, 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 bla. Y si me acerco aquí, digamos que está por acá. Esa es la ubicación del número pi, aproximadamente. Entonces, la recta numérica me sirve para ubicar respuestas, como las direcciones, los números de casa y los nombres de las calles, me sirve para ubicar un domicilio. Tengan en cuenta que si yo solamente les dijera, mi casa es en la Jordán 347. Ok, pero ¿por dónde es eso? La Jordán va casi desde el Cerro del Cristo hasta la Ayacucho. Bueno, más o menos por ahí. Entonces, en el momento que yo doy esos dos datos aparte de las calles, es más fácil de ubicar. Lo mismo hacemos acá. Entonces, para poder ubicar elementos en un plano, es mucho más fácil si yo doy dos datos. Entonces, digamos que yo quiero ubicar este punto de acá. Este punto de acá. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? ¿Cuál es la dirección para describir dónde se ubica ese punto? Bien, yo siempre voy a seguir la siguiente regla para dar, a ver, le pondremos nombre. Este es mi punto A. Para dar cualquier dirección de cualquier punto, yo siempre tengo que dar los siguientes datos. Una coordenada X, coma, luego escribir una coordenada Y. Todo eso dentro de un paréntesis. ¿Cuáles son las coordenadas X? Bueno, ustedes ya saben que este es mi eje X, mi eje horizontal, y este es mi eje vertical, mi coordenada Y. Entonces, si yo quiero encontrar qué dirección tiene este punto A, yo solamente cuento desde el cero, desde mi origen. Este punto de acá es el origen, que tiene coordenadas 0,0. Esa es su dirección. Es como si fuera la plaza principal. Desde la plaza principal de Cochabamba empieza la numeración de las casas. Entonces las casas que están bien cerquita de la plaza principal tienen números de 10, 15, 20. Y cada cuadra que se va alejando uno de la cuadra de la plaza principal, le aumentamos 100. Ya, seguimos. Entonces, yo voy a contar primero en el eje X. 1, 2, 3. Y listo, ya estoy a la altura de mi punto A. Entonces la coordenada del punto A es 3, coma. Y yo podría contar en el eje Y. Siempre empezando desde 0. 1, 2. Y ya estoy a la altura también de mi punto A. Así que la dirección del punto A es 3,2. Ahora, ¿es necesario hacer estas líneas? No, pero algunos profesores piden que por favor pongan que sea como puntitos, eso de ahí. Y ya está. ¿Mm? Nada más. Para eso me sirve un eje cartesiano. ¿Qué más hay? Ya. Eso es de más adelante. Y nosotros hemos estado viendo esto el año pasado cuando hemos llevado ángulos. Ah, Ustedes se acordarán que nosotros le dimos nombres de primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Genial. Ya, ahora otra cosa. ¿Qué pasaría si yo quiero agarrar y dibujar otro punto? Digamos este punto. A eso le voy a llamar mi punto B. Hago lo mismo de hace rato. Yo voy al origen y empiezo a contar siempre primero en el eje Y. Por ahora, hasta que dominen. -1, -2, -3, -4. Y ya estoy a la altura de mi punto B. Estoy en la misma calle. Entonces, su coordenada X, siempre empezamos con el X, es -4.
coma, ahora contamos las coordenadas en el punto Y. Partimos en 0. 1, menos 1, perdón, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Entonces, las coordenadas del punto B es menos 4, menos 5. Les repito, estas líneas de acá no son necesario dibujar y yo solamente voy a utilizar líneas punteadas para indicar que cumple. Menos 4 en el eje X y menos 5 en el eje Y. Bien, ahora la pregunta es esta. Esto es geometría y colocar puntos en un eje cartesiano, ustedes ya saben hacer. Hemos llevado el año pasado en los últimos temas de ángulos, de trigonometría. Nosotros, pero utilizábamos estos datos para poder hallar este ángulo de acá. Ángulo alfa y digamos ángulo beta. Lo bonito de ahora es que no vamos a ver ángulos. Por ahora no vamos a ver ángulos. Pero una cosa, ¿para qué me está sirviendo todo esto? ¿Qué pasaría si, digamos, estoy trazando una carretera y en este punto es mi inicio de la carretera y en este otro punto es el final? Es decir, mi carretera va a ir desde A rectito hacia B. La pregunta es, bien, ¿cuál es la longitud de esa carretera? ¿Cuánto va a medir? Digamos también que estoy trabajando, estoy trabajando en colocar de mi lote, de mi casita, quiero colocar un muro perimetral. Y mi lote, en una esquinita, he ido al arquitecto que me lo ha hecho el lote y he sacado que esta es la coordenada de una esquina y esta es la coordenada de la otra esquina. Y yo quiero saber cuántos metros hay de esquina a esquina de ese mi lote. Porque lo demás ya tiene, digamos. Aquí está el muro perimetral de mi lotecito, yo qué sé. Y aquí al fondo está mi casita. ¿Ya? No importa. Pero la pregunta ahora es, ¿cuál es la distancia entre el punto A y el punto B? Bien, estamos pasando entonces a distancia entre puntos. Y hemos visto que vamos a utilizar esta fórmula y para ahorrar tiempo, perdón, vamos a copiar esto de acá en la otra. Aquí, directamente, porque aquí ya están mis puntos, así que aquí mismo voy a continuar. Pega, ahí está. Bien, entonces la fórmula de distancia entre puntos es la siguiente. Tengan en cuenta que el orden de cuál va de la... ya, hablemos. La distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de, abro paréntesis, la coordenada x de mi punto B o de mi segundo punto, menos la coordenada x del primer punto, todo eso elevado al cuadrado, más, abro paréntesis, la coordenada y de mi segundo punto, menos la coordenada y de mi primer punto. Cierro paréntesis y todo eso elevado al cuadrado. Hay que tener mucho cuidado de que la raíz cuadrada está abarcando a todo. Si ustedes por hacer a la rápida me lo escriben así, les voy a poner mal porque no quiero que por hacer a la rápida me lo hagan esas mecanas. Yo hago a la rápida, pero siempre tengo el tiempo de escribir la línea de la raíz hasta el final. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy pidiendo eso? Les repito, ustedes no van a trabajar solos nunca en ningún trabajo. Bueno, a no ser que sean pintores, digamos, o sean dueños de una carpintería donde el único que trabaja son ustedes. O, yo qué sé, son los jefes de una empresa. Pero aún así,
Van a tener ayudantes, van a tener gente que trabajen debajo de ustedes, junto con ustedes, o van a tener que mostrar su trabajo a alguien más. Y esa otra persona tiene que entender qué es lo que están haciendo. Y si ustedes solamente colocan la raíz cuadrada hasta ahí, van a creer que todo esto está fuera. Y cuando quieran ellos calcular utilizando su misma fórmula, les va a salir mal. Bien, entonces, continuemos. Les repito, mi coordenada XA es eso, y la coordenada YA es eso. Entonces, XA es 3 y YA es 2. Bien. Lo mismo pasa con B. Mi coordenada XB es menos 4 y mi coordenada YB es menos 5. ¿Y qué es lo que hago ahora? Solamente reemplazo datos. La distancia entre los puntos A y B es igual a la raíz cuadrada. Y ahora, eso sí, y si mi raíz cuadrada, si coloco los números y termina hasta ahí y todo eso hecho de mano bien, entonces la raíz cuadrada voy a anotar al final. Abro paréntesis. La distancia del punto B. La distancia X, perdón, la coordenada X de mi punto B. Y la coordenada X es menos 4. Y lo colocan junto con ese signo negativo, porque el signo negativo pertenece al número. Bien, menos 4. Ahora voy a anotar el menos de la fórmula. Menos. Y anotamos ahora la coordenada X del punto A. Un momentito, por favor, vamos a silenciar. Apaguen sus micrófonos, por favor. Se escucha lo que están mascando su papa frita. Gracias. Jessica Huanca, por favor, apaga tu micrófono. Gracias. Bien, entonces, y la coordenada XA hemos dicho que es 3. Así que vengo acá y esto es 3. Cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado. Ahora escribo bueno, sigo escribiendo. Más, abro paréntesis. Ahora escribo la coordenada Y del punto B. Esta es la coordenada Y del punto B. Y lo voy a escribir tal como está. Menos 5. Menos. Ah, no, es que no puedo, no soy yo el. ¿Cómo se llama? Un momentito, ahorita vamos a arreglar eso. Y la coordenada Y del punto A es 2. Elevo al cuadrado. Y ahora sí, como ya he terminado de escribir todo, coloco mi raíz cuadrada hasta el final. Bien, entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Hacer estos cálculos en la calculadora. Colocar todo, perdón, no, eso no. Todo esto a la calculadora. Y bueno, ¿cuánto sale? Bueno, si no tengo calculadora, no hay lío. Puedo hacer lo que hay ahí adentro. ¿Cuánto es menos 4 menos 3? Es menos 7 elevado al cuadrado. Más, ¿cuánto es menos 5 menos 2? Ah, qué casualidad, sigue dando menos 7 elevado al cuadrado. Todo eso dentro de una raíz cuadrada. Ahora, ¿qué es lo que hago? Hago este cuadrado. ¿Cuánto es menos 7 al cuadrado? Menos por menos da más, 7 por 7, 49. Y lo mismo acá, menos 7 al cuadrado sigue siendo 49. Todo eso dentro de una raíz cuadrada. ¿Y cuánto es 49 más 49? Ni idea. A ver, 50 más 50 da 100, menos 2, 98. Ahí está. Pero una cosa, si estoy sin calculadora, ¿cómo puedo calcular todo esto? A mí no me conviene hacer que se vuelva 49. Y yo voy a... 7 cuadrado más 7 cuadrado en este ejercicio son exactamente iguales. X más X es igual a 2X. Así que 7 cuadrado más 7 cuadrado es en realidad 2 veces 7 cuadrado. Y yo puedo sacar todo esto fuera de la raíz cuadrada. Es decir,
Ah, y cuando yo esté sacándolo fuera de la raíz cuadrada, el cuadrado con la raíz van a desaparecer. Así que mi respuesta es 7, ya sin su cuadrado, raíz de 2. Esta es mi distancia entre los puntos A y B. Y listo, ahí termina mi ejercicio.